Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con el corazón latiendo a 1000 por hora, porque hoy tenemos un tema que va a hacer que la temperatura suba varios grados. Prepárense porque hoy nos sumergimos de lleno en el universo de Can Yaman y ese beso que ha incendiado las redes sociales y ha enloquecido a medio mundo. Sí, amigos míos, lo han oído bien. Vamos a analizar a fondo con lupa y bisturí la escena que ha estado revolucionando el panorama televisivo y digital. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada movimiento, cada suspiro. Y les aseguro que después de este vídeo van a querer volver a ver la escena una y otra vez, y tal vez una más, porque es simplemente irresistible. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, un recordatorio rápido para los que son nuevos por aquí. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratuito y es la mejor manera de no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo análisis, un nuevo resumen, una nueva entrevista, todo sobre sus series y galanes turcos favoritos. Porque aquí en este canal somos fanáticos de corazón, y siempre estamos al tanto de todo lo que sucede en el apasionante mundo de las telenovelas y las series turcas. Así que suscríbanse y únanse a esta gran familia de apasionados por el drama turco. Y ahora sí, vamos al grano. Can Yaman. ¿Quién no conoce a este bombón turco? Con su físico espectacular que parece esculpido por los dioses, su carisma arrollador que derrite el corazón de cualquiera y su talento actoral que lo posiciona como uno de los grandes, Can Yaman se ha ganado el amor y la admiración de millones de personas en todo el mundo. Desde sus inicios con Erkencikus Pájaro Soñador, esa comedia romántica que nos hizo suspirar y reír a carcajadas, hasta Bay Jail, Señor Equivocado, donde demostró su faceta más divertida y desenfadada, y más recientemente Viola come il mare, Viola como el mar, donde nos sorprendió con su dominio del italiano y su capacidad para interpretar un personaje más maduro y complejo. Can Yaman ha demostrado ser un actor camaleónico, versátil y capaz de asumir cualquier reto. Y ahora con su nueva serie está causando furor una vez más, demostrando que su estrella sigue brillando con fuerza y que su éxito no es casualidad, sino el resultado de mucho trabajo, talento y dedicación. La serie en cuestión, como ya les adelantaba, es El Turco. Esta producción de época ambientada en el siglo XVII nos traslada a un mundo fascinante y lleno de contrastes, la Italia renacentista, un crisol de culturas, donde el arte florece, la ciencia avanza, pero la guerra y la intriga acechan a la vuelta de la esquina. El Turco nos sumerge en una trama épica, llena de acción, drama, romance y secretos, donde el destino de un valiente guerrero otomano se entrelaza con la historia de una ciudad asediada. Can Yaman interpreta a Hasan Balaban, un guerrero turco de élite, un hombre de honor y coraje, que se encuentra en una situación límite, es prisionero en Italia, lejos de su tierra natal y de su gente. Sin embargo, como es de esperarse en una buena historia, las cosas no son tan sencillas. Hasan se verá envuelto en una serie de conflictos, conspiraciones y alianzas inesperadas. Se enamorará perdidamente de una mujer que cambiará su vida para siempre, y se enfrentará a dilemas morales que pondrán a prueba su lealtad y su determinación. Pero, ¿qué es lo que ha vuelto locos a los fans, a los críticos y a los espectadores de todo el mundo? Pues amigos, la respuesta es clara y concisa, nada más y nada menos que una escena de beso. Sí, lo han escuchado bien. El beso. Un beso que ha desatado una verdadera tormenta en las redes sociales, que ha generado ríos de comentarios, memes, vídeos editados y análisis detallados. Un beso que ha dejado a más de uno con la boca abierta, el corazón latiendo a 1000 y las mejillas sonrojadas. Un beso que ha demostrado una vez más el poder del amor en la pantalla y la capacidad de Can Yaman para transmitir emociones intensas y conectar con el público de una manera única. La escena en sí es digna de ser estudiada con lupa, como si se tratara de una obra de arte. La tensión es palpable desde el primer momento. La atmósfera se carga de electricidad, y el espectador siente que algo grande está a punto de suceder. Los dos personajes principales, Hasan y la enigmática y valiente Elenia, interpretada magistralmente por la actriz italiana, se miran, se buscan, se desean. La química entre ellos es innegable, palpable, casi tangible. Es esa conexión especial que solo los grandes actores pueden crear, esa magia que trasciende la pantalla y te atrapa desde el primer instante. Las miradas, los gestos, la música de fondo, todo contribuye a CRE.
Ar una atmósfera de expectación y deseo que te mantiene al borde del asiento. Cada pequeño detalle está cuidado al máximo, cada movimiento es preciso y significativo. La cámara se convierte en un observador privilegiado, capturando las emociones más sutiles, los miedos, las dudas, pero sobre todo, el deseo irrefrenable de estar juntos. Y entonces llega el beso. Un beso apasionado, lleno de sentimiento, que no deja indiferente a nadie. Un beso que es a la vez tierno y salvaje, romántico y sensual. Un beso que te hace creer en el poder del amor, en la magia de la conexión humana, en la posibilidad de encontrar a esa persona que te completa y te hace sentir vivo. Un beso que nos recuerda por qué amamos tanto las historias de amor en la pantalla, y porque los besos apasionados son un ingrediente fundamental de cualquier buena telenovela o serie romántica. Pero, ¿qué es lo que hace que este beso sea tan especial? ¿Qué es lo que lo convierte en un momento inolvidable? Creo que hay varios factores que contribuyen a su éxito rotundo. En primer lugar, la química innegable entre los actores. La conexión entre Can Yaman y su CEO estrella es palpable, evidente, explosiva. Se nota que hay una gran complicidad entre ellos, que se sienten cómodos trabajando juntos y que se respetan mutuamente. Esta conexión es fundamental para que la escena sea creíble y emotiva. Se transmiten emociones reales, y el espectador siente que está presenciando algo auténtico, algo verdadero. La química entre los actores es como el ingrediente secreto que le da sabor a la historia, que la hace más atractiva, más apasionante y más memorable. En segundo lugar, la dirección impecable. La forma en que la escena está rodada es simplemente perfecta. La cámara se centra en los detalles, en las expresiones de los actores, en las manos entrelazadas, en las miradas que se cruzan. La iluminación es suave y romántica, creando una atmósfera íntima y sensual. El ritmo es perfecto, creando la tensión necesaria para que el beso sea aún más impactante. La dirección sabe cuándo acelerar el ritmo, cuándo ralentizarlo, cuándo mostrar y cuándo ocultar. Es un trabajo de precisión, que convierte una simple escena de beso en una obra de arte. En tercer lugar, la interpretación magistral de Can Yaman. Este hombre, mis amigos, no solo sabe cómo besar, sino que sabe cómo hacer que el beso sea memorable. Su mirada es intensa y penetrante, capaz de transmitir una amplia gama de emociones, deseo, pasión, ternura, vulnerabilidad. Su manera de tocar a su pareja es delicada y a la vez llena de pasión, creando una conexión física que es casi palpable. La intensidad con la que se entrega a la escena es asombrosa, demostrando una vez más su compromiso y su profesionalismo. Can Yaman no se limita a besar, él actúa, interpreta, se transforma en el personaje y nos hace sentir lo que él siente. Pero vamos a desmenuzar la escena un poco más a fondo, porque sé que todos ustedes están deseando que lo hagamos. Vamos a analizar cada detalle, cada elemento, cada matiz, para entender por qué este beso ha causado tanta sensación. Primero, la ambientación. Estamos en una Italia del siglo XVII, en una época convulsa y llena de contrastes. La Italia del Renacimiento, con su esplendor artístico y cultural, convive con la guerra, la pobreza y la Inquisición. Este contexto histórico ya le da un toque especial al beso. Imagínense dos personas que se encuentran en medio de una situación de peligro, en un mundo hostil y lleno de conflictos, uniendo sus destinos en un beso apasionado. Es como si el amor fuera la única forma de resistencia, la única esperanza en medio de la oscuridad. Segundo, la música. La música es un elemento clave en cualquier escena romántica. En este caso, la música es suave y melancólica, pero también llena de pasión y emoción. Acompaña a la perfección la tensión, el deseo y la necesidad de estar juntos que sienten los personajes. La música intensifica las emociones, crea una atmósfera de ensueño y nos transporta a otro mundo. Es como si la música fuera el latido del corazón de los amantes, el eco de sus sentimientos más profundos. Tercero, las miradas. Las miradas son fundamentales. Antes del beso hay una larga secuencia de miradas que se cruzan, que se buscan, que se entienden sin necesidad de palabras. Esas miradas transmiten el deseo, la incertidumbre, el miedo, la necesidad de estar juntos. Son como un preludio, un anticipo de lo que está por venir. Las miradas son el lenguaje del amor, la forma en que los personajes se comunican a nivel emocional, sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Son como un espejo que refleja el alma de los amantes. Cuarto, el contacto físico. El contacto físico es esencial.
Las manos se tocan, los cuerpos se acercan, los roces son sutiles pero significativos. La tensión aumenta poco a poco, creando una sensación de expectación y deseo que te mantiene al borde del asiento. Es un baile de acercamiento y alejamiento, de deseo y de miedo, de pasión y de vulnerabilidad. El contacto físico es la forma en que los amantes se conectan a nivel sensual, la manera en que se descubren y se entregan el uno al otro. Y finalmente el beso en sí. El beso es largo, apasionado, lleno de sentimiento. Es un beso que no se olvida fácilmente. Es un beso que nos hace creer en el amor, en la pasión, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Es un beso que es a la vez tierno y salvaje, romántico y sensual, un beso que resume todos los sentimientos que los personajes han estado experimentando a lo largo de la historia. Es el punto culminante de la escena, la explosión de emociones contenidas, el momento en que los amantes se entregan por completo el uno al otro. Pero más allá de la escena del beso en sí, creo que el éxito de El Turco radica en su historia, en sus personajes y en su producción. La serie nos transporta a otra época, a otro mundo, lleno de intriga y de aventura. La trama es apasionante con giros inesperados, personajes complejos y una ambientación cuidada al detalle. Los personajes son complejos con sus luces y sus sombras, con sus miedos y sus sueños. La producción es impecable con una fotografía y un vestuario que nos hacen creer que estamos allí, en el siglo XVII. Y por supuesto, no podemos olvidar el trabajo de Can Yaman. Su interpretación es impecable. Demuestra una vez más su versatilidad y su capacidad para interpretar a personajes complejos y llenos de matices. Su mirada, su voz, su lenguaje corporal, todo contribuye a crear un personaje que es a la vez fuerte y vulnerable, valiente y romántico. Can Yaman se entrega por completo a su personaje y logra que el espectador se identifique con él, que sienta sus emociones, que sufra con él y que se enamore con él. Pero bueno, ya hemos hablado bastante de la escena y de la serie en general. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Ya vieron la escena del beso? ¿Qué les pareció? ¿Creen que es el mejor beso que ha dado Can Yaman en su carrera? ¿Qué otros besos memorables recuerdan de sus series? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa mucho conocer sus opiniones y sus análisis. Compartan sus ideas, sus teorías y sus reacciones. Y ahora, para finalizar, un pequeño análisis de por qué Can Yaman es tan exitoso en general. ¿Qué es lo que lo convierte en una estrella internacional? Creo que hay varios factores que contribuyen a su éxito, y no se limitan solo a su talento actoral. En primer lugar, su dedicación y profesionalismo. Can Yaman es un actor que se toma su trabajo muy en serio. Se prepara a fondo para cada papel, investiga, ensaya, se somete a transformaciones físicas y se entrega al máximo. No se conforma con el éxito, siempre busca mejorar, aprender y crecer como actor. Su dedicación y su profesionalismo son un ejemplo para muchos. En segundo lugar, su carisma y su personalidad. Can Yaman es un hombre encantador, con una sonrisa que enamora y un carisma que cautiva. Es un hombre cercano, amable y humilde, lo que lo hace aún más querido por sus fans. Tiene una personalidad magnética, que lo convierte en un imán para el público. Su carisma es natural, espontáneo, y se transmite a través de la pantalla. En tercer lugar, su físico. No podemos negar que Can Yaman es un hombre guapo. Tiene un físico espectacular, con un cuerpo trabajado y una mirada que derrite. Pero más allá de su físico, lo que realmente importa es su actitud, su seguridad y su confianza en sí mismo. No se avergüenza de su cuerpo, lo cuida y lo muestra con orgullo. Su físico es un complemento, pero no es lo único que lo define. En cuarto lugar, su capacidad para conectar con el público. Can Yaman sabe cómo llegar a la gente. Sabe cómo emocionar, cómo hacer reír y cómo hacer soñar. Sus interpretaciones son siempre impecables, y su manera de conectar con el público es única. Tiene una conexión especial con sus fans, a quienes siempre les demuestra su agradecimiento y su cariño. En quinto lugar, su capacidad para reinventarse. Can Yaman no se conforma con el éxito. Siempre está buscando nuevos retos, nuevos proyectos, nuevos personajes. Es un actor en constante evolución, lo que lo hace aún más interesante y atractivo. Se arriesga, experimenta, y no tiene miedo de salir de su zona de confort. En sexto lugar, su versatilidad lingüística.
Can Yaman habla varios idiomas incluyendo italiano, lo que le ha abierto las puertas a nuevos mercados y a nuevos proyectos. Su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y a diferentes idiomas es impresionante. En séptimo lugar, su compromiso social. Can Yaman participa activamente en causas benéficas y utiliza su influencia para ayudar a los demás. Es un hombre comprometido con el mundo que lo rodea, y utiliza su fama para hacer el bien. En resumen, Can Yaman es un actor completo, talentoso, carismático, dedicado y con un gran compromiso social. Y por eso se ha ganado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su éxito no es casualidad, sino el resultado de mucho trabajo, talento, dedicación y una personalidad auténtica y cautivadora. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Como siempre, me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series y las telenovelas turcas, y en especial por nuestro querido Can Yaman. No olviden suscribirse al canal, si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, dar like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan sobre la escena del beso de Can Yaman en el turco, y sobre la serie en general. ¿Qué otros besos recuerdan de sus series favoritas? ¿Qué es lo que más les gusta de Can Yaman? Cuéntenme todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden, el amor está en el aire, y Can Yaman es su mejor embajador.